breve resumen de ambas clases. Son dos historias bíblicas y el tema general de estas unidades es gente de fe. Yo les exhorto a que lean estas lecciones porque están sumamente interesantes y traen mucha enseñanza para cada uno de nosotros. La clase pasada, tanto como la pasada habla de la fe de Ruth y la de esta semana es la fe de David. Como son dos historias, en lugar de ir texto por texto, yo lo que hice fue resumir las historias para, ¿verdad?, que muchos de nosotros que estamos en la iglesia por mucho tiempo, pues conocemos las historias. Pero antes de comenzar, vamos a comenzar con una oración presentándonos delante del Señor. Dios y Señor nuestro, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por una mañana nueva que tú nos das, Señor, porque podemos llegar hasta tu templo, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, Señor amado. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, y que estas lecciones nos afirmen en la fe en ti, Señor, que podamos, Señor, imitar a David, Señor, confiados y seguros en ti, independiente de cuál sea nuestra circunstancia. Bendice a los que están aquí, a los que vienen de camino. Usa a cada maestro, Señor, en esta mañana, en cada lección bíblica, Señor amado, y que todo lo que aquí se haga, Señor, sea de tu agrado, sea para glorificarte y sea para edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pues nuestra hermana Gloria va a leer, ¿verdad?, el resumen de la historia de Ruth y Noemí. Buenos días y Dios les bendiga mucho. La fe de Ruth. Eso se encuentra en Ruth, en Ruth 1, versículos del 1 al 22. Noemí vivía en Belén con su esposo Elimelec y sus dos hijos, Malón y Kelión. Hubo hambre en la tierra. Fueron a morar a los campos de Moab y se quedaron allí. Allí sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Una era Orfa y la otra Ruth, y vivieron allí por 10 años. Y murió Elimelec, esposo de Noemí, y quedó ella sola con sus dos hijos. Y murieron también sus dos hijos, quedando la mujer desamparada, viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar a Judá porque se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. Salió pues con sus dos nueras y juntas emprendieron el camino que las llevaría a la tierra de Judá. Entonces les dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella y le dijo: ¿por qué? Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Entonces las dos mujeres siguieron hasta llegar a Belén. Dios les bendiga. Amén. Esa es la historia, ¿verdad?, de Noemí, Ruth y sus nueras. Y entonces la que corresponde al día de hoy es la historia de David, ¿verdad? De David frente a Goliat, el gigante. Y dice que en ese tiempo los filisteos, que eran los enemigos continuos del pueblo judío, habían declarado la guerra a los israelitas. Y con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Salió del campamento de los filisteos un guerrero llamado Goliat, que tenía una estatura de casi 3 metros, el gigante, ¿verdad? Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Y decía: elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl, el rey, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El filisteo Goliat salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas,
Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. David era el hijo menor de Isaí, que vivía en Belén de Judá. Los 3 hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra. David solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar a las ovejas de su padre. Un día, el padre de David, Isaí, lo envió a llevar provisiones, alimentos a sus hermanos que estaban en la guerra. Estando David en el campo de batalla, salió Goliat para repetir su desafío. David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Saúl le dijo: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, y mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. David fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Goliat, por su parte, al darse cuenta que era apenas un muchacho, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David, metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con su honda la lanzó a Goliat, hiriéndolo en la frente. Lo hirió de muerte. Así fue como David triunfó sobre Goliat. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Como dijimos, el tema general de la lección de hoy es la fe, ¿verdad? Y las lecciones nos presentan gente de fe. Primero vimos a Noemí y sus 2 nueras, Ruth y Orfa, y ahora la fe de David, la historia de David. Los objetivos que yo me propongo para esta lección, ¿verdad? Reuniendo ambas clases, es que nosotros podamos valorar la fidelidad en las relaciones con Dios y con otras personas. Cuán importante es que nosotros podamos, ¿verdad?, ser fieles a nuestras amistades, a nuestra familia, a la gente que tenemos cerca. Imitar la valentía y la fidelidad de Ruth ante las dificultades de la vida. Y aspirar a tener una confianza como la de David. Demostrar la fe que se tiene en Dios enfrentando los desafíos de la vida con confianza. Qué importante es que nosotros podamos afirmarnos en esa fe en el Señor. Si vemos la historia de Ruth, era Noemí primeramente, ¿verdad? Noemí, una mujer de Belén, estaba casada con Elimelech y tuvieron 2 hijos.
vivían muy bien allí en Belén y algo pasó, ¿verdad? Vinieron dificultades, especialmente dice que hubo hambre en Belén, hubo necesidad y ellos salieron de Belén y se fueron a Moab, donde aparentemente pues las cosas estaban mejor, ¿verdad? Y yo me remontaba al tiempo del huracán María, ¿verdad? ¿Cuánta gente tuvo que salir de Puerto Rico a Estados Unidos buscando un mejor bienestar, ¿verdad? Porque la situación se puso difícil en Puerto Rico. Así que son situaciones no esperadas, situaciones que nosotros no planificamos y son situaciones que nos ocurren a muchos de nosotros, ¿verdad? Que no solamente es que tengamos que irnos de nuestro pueblo, de nuestro entorno, y también viene la enfermedad. Puede venir un diagnóstico crítico que usted no esperaba. Usted estaba muy bien, tenía planes, tenía sueños y de momento las cosas cambian. Puede ser la muerte de un ser querido, no inesperada tampoco. Y tantas otras dificultades que nosotros, ¿verdad? Se nos presentan en la vida. Y que tenemos que ver cómo las vamos a enfrentar. Porque son cosas inesperadas que de momento nos dejan, miren, sin alma. Nos ponen, mire, que nos quedamos quietecitos, que no sabemos qué hacer. Y entonces, estas mujeres de esta historia, miren, estaban bien. Dice que los 2 hijos de Noemí se casaron allí con 2 mujeres moabitas. Todo andaba de maravilla, estaban casados, estaban bien. No dice nada más la historia, no sabe si tenían hijos. Bueno, aparentemente no habían hijos. Así que, pero ¿qué pasa? Vuelve y llega la dificultad. Se murió Elimelec, el esposo de Noemí, quedó viuda. Y quedar viuda en aquel tiempo era quedar desamparada. Todavía quedaban los 2 hijos, pero dice también que los 2 hijos también se murieron. Así que quedaron 3 mujeres solitas, viuda y sin hijos. Así que una mujer viuda y sin hijos en aquel tiempo era una mujer totalmente desamparada. Y esta historia comienza bien, ¿verdad? Ellas van con mucha ilusión, están muy bien en Moab y de momento vuelve otra vez la dificultad. Y vemos cómo por situaciones que provocan tantas, ¿verdad?, dificultades, transformaciones en nuestra vida, decisiones repentinas, que no sabemos a veces qué hacer. Estas situaciones cambian totalmente nuestros planes y crean preocupación, porque por más que usted conozca del Señor, por más fe usted tenga, nos preocupan. Cuando vienen esas situaciones que son inesperadas, de hoy para mañana, de ahora por ahorita, nos cambian totalmente y trae preocupación. Margarita. Le hablo. La salvó. Sí. Ahorita. Sí, sí. Así que se quedan las 3 mujeres solas. No desamparada, no hay hombre. Y en ese tiempo era importante que las mujeres tuvieran un hijo, un esposo, porque era el sostén y la figura importante en la familia. Pero Noemí y sus nueras tenían una relación de amor,
de fidelidad, de cuidado especial que se mantuvo a través de ese tiempo y a través de las situaciones difíciles. Y eso fue lo que ayudó a que ellas pudieran seguir perseverando a través de esa situación que les llegó. Y sobre todas las cosas, tenían una relación con Dios. Cuán importante es que nosotros en medio de las situaciones difíciles podamos tener gente, ¿verdad?, cercana, gente fiel a nosotros, gente que nos ayude, que nos sostenga, que nos acompañe. Y también poder tener esa fe en el Señor. Eso es sumamente importante. Así que mantener esa relación con Dios. ¿Qué pasa? Se enteraron que en Belén las cosas habían mejorado. Y entonces ellas deciden volver a su casa, ¿verdad?, al sitio que ellos conocen, a su gente más conocida, a buscar otra vez alimento. Cuando deciden irse, Noemí le dice a sus nueras: mire, váyase a su familia, vayan a su casa y busquen casarse nuevamente para que pudieran tener un mejor futuro. Y porque la costumbre era que la mujer podía enviudar y podía casarse. Ella no tenía más hijos, ya ella no podía casarse con nadie más. Y Orfa decide pues irse con su familia. Estoy contando la historia, ¿verdad? Orfa decide irse con su familia y Ruth le dice que ella no se va a ir, que ella se va a quedar, ¿verdad? Yo sé que nosotros en Puerto Rico a veces tenemos como una mala opinión de la suegra, pero hay suegras que son como madres para algunas personas. Y Ruth le dice a Noemí: iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Mire, nosotros pensamos, ¿verdad?, y vemos que Ruth da una demostración de fe enorme. Y por eso el libro, en vez de llamarse Noemí, se llama Ruth. Pero Noemí, que era la mujer que conocía a Dios, tiene que haberle dado un ejemplo perfecto de fe, de fidelidad a Dios, para que estas mujeres pudieran creer en el Dios que Noemí creía. Una pregunta, Noemí era israelita. Sí. Pero Ruth no era israelita. No, las dos nueras eran moabitas. Moabitas. Y no pertenecían al pueblo de Israel. No, pero al casar, ¿verdad?, como aquí con la ciudadanía, asumo que al casarse forman entonces parte del pueblo por casamiento, vamos a decirlo, por cuestiones legales. En un principio yo no quería que se casaran. Exacto, que no se casaran pueblos diferentes. Exactamente, pero ¿qué pasa? Esta gente cristiana, ¿verdad?, que conocía al Dios verdadero, yo me imagino que le enseñó tanto a ellas que ellas se convirtieron, creyeron en el Dios de Noemí. Y entonces pasaron a tener la fe, vamos a decir, de Noemí, su esposo y sus hijos. ¿Y qué es lo que ocurre con mucha gente? O sea, mucha gente viene al Señor por el ejemplo de otras personas, por el testimonio de otros, que es lo que nos toca a nosotros como cristianos, dar testimonio de que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Y entonces, ¿qué hace? Pues deciden volver a Belén. Ruth se va con ella a Belén a buscar, ¿verdad?, una mejor vida. Y vemos ahí, ¿verdad?, cuán importante es la fe de Ruth, que aún en medio de esas circunstancias difíciles deja a su pueblo y decide irse con su suegra con la seguridad y la confianza de que allí en Belén encontrarían alimento, encontrarían bienestar. Y después vamos a ver lo que ocurrió con Ruth, ¿verdad?, que se casa y toda esa cosa, pero eso usted léalo, que eso es importante. Lea la historia completa porque es sumamente importante para afirmarnos en la fe en el Señor. Cuán importante es que nosotros podamos, ¿verdad?, afirmar la fe en el Señor en medio de todas circunstancias. Tenemos que tomar decisiones. No es que llegó el momento difícil y nosotros nos vamos a sentar
y vamos a orar, Señor, mira esto, Señor, provee, Señor, haz esto, y usted esperando que baje el maná del cielo. No, hay unas decisiones que hay que tomar cuando llega el momento difícil, pero tenemos que tomarla también buscando la dirección de Dios. Buscando la dirección de Dios, que aunque la historia no da detalles de eso, yo asumo que estas mujeres oraron al Señor para, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí, nos vamos. Y entonces se dirigen a su pueblo de Belén. En el caso de la historia de David y Goliat, que está en 1 de Samuel 17, y la lección pues cubre algunos versículos, 31 al 37, 45 y 48 al 50. Léala, vuelva usted a leer la historia de David, que el que estuvo en la iglesia desde niño, pues conoce la historia de David, ¿verdad? De David y Goliat desde niño. Tenemos que reconocer que Israel siempre fue enemigo. Los filisteos siempre fueron los enemigos de Israel. Y los filisteos eran un pueblo guerrero, que estaban preparados para la guerra. Eran superiores a los israelitas en todo, ¿verdad? Vamos a decir, en el tamaño de los hombres, en riqueza, en la tecnología, en las armas que tenían para la guerra, pero eran el principal enemigo de Israel. O sea, fueron muchas las batallas que el pueblo de Israel tuvo con los filisteos. Pero vamos a ver a través de esta historia que David encontró en Dios la confianza para derrotar al gigante Goliat. Y tú y yo debemos pensar en cuántos gigantes se aparecen en nuestra vida, en nuestro horizonte. Y puede ser que hoy tú tengas un gigante de frente, con el cual a lo mejor tú no sabes cómo batallar. Y vienen conflictos familiares, viene la enfermedad, viene la muerte, vienen situaciones económicas. Y muchas de esas situaciones, mira, a veces nos dejan sin aliento. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo yo resuelvo esto? La gente que todavía, ¿verdad?, está trabajando, muchas veces se quedan sin trabajo. ¿Cómo yo suplo a mi familia? Situaciones inesperadas, no planificadas. Y entonces, en esos momentos, es que nos toca encontrar esa confianza en Dios. Y tenemos que pensar, ¿qué yo tengo para enfrentar esta batalla? ¿Qué yo tengo para enfrentar estos gigantes? Mire, David era un muchacho débil, el más joven de sus hermanos. Posiblemente ellos lo veían como indefenso. El mismo hermano dijo, pero ¿cómo tú? ¿Qué tú? No puedes hacer nada, tú no eres guerrero. Y hay situaciones que parecen imposibles de resolver. Y nosotros pensar y suponer que nuestro futuro es imposible de resolver nos trae desesperanza, nos trae frustración, nos trae desánimo. Fue lo que pasó con Noemí en un momento dado. Mire, ¿qué hizo Noemí? Dijo, no me llamen más Noemí, llámeme Mara, que significa amarga, desanimada, triste, desilusionada. Nosotros diríamos deprimida, en ansiedad. Todo eso trae las situaciones inesperadas, ¿verdad? Y entonces nos sentimos indefensos. Exacto, Noemí estaba mayor. Los israelitas ante aquel Goliat que se presentaba en aquella montaña, yo me imagino que como estaba en la montaña, era un gigante, se veía más grande de lo que era. Muchas veces nosotros vemos las situaciones más grandes de lo que son, ¿verdad? Y se presentaba, dice, mañana y tarde.
y desafiaba con el ejército detrás, no estaba solo. Y se presentaba y decía, ¿qué estoy? ¿Quién es el que viene aquí a pelear conmigo? Envíen un hombre que pelee conmigo. Si me gana, mire, le vamos a entregar todo. Y los israelitas, mire, temblando. Pero yo le pregunto a ustedes, el Dios en que ustedes han creído, ¿es más grande y más poderoso que Goliat? ¿O es un Dios enclenque que usted esto no se puede resolver, esto no hay quien se le enfrente, hay que coger, porque esto no hay manera de enfrentarlo? Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Esto está difícil aquí, vamos a perder la batalla. Estos guerreros, mire, traen de todo. Y nosotros somos un pueblo aquí chiquitito. Difícil. Se olvidaron cuántas batallas habían ganado con Dios como el guía en la batalla. Y a veces nosotros cuando llegan las situaciones difíciles pasa eso. Una pregunta, los filisteos vivían en los mismos terrenos de Israel, ¿verdad? Los filisteos se habían apoderado de casi todo aquello a través de batallas, siempre ganaban. Pertenece a Sí, le habían quitado, sí, parte de los territorios. Siempre ha habido guerra por las tierras, por la riqueza, por quedarse con lo que tiene otro pueblo. Eso ha habido a través de la historia de la humanidad. Así que yo quisiera que en esta mañana nosotros pensáramos en esos gigantes que se nos enfrentan, pero cómo nosotros los vemos, cómo nosotros nos enfrentamos, cómo está nuestra fe hoy. Fíjate, él y yo, cuando empezamos con el Señor, nos quedamos sin trabajo los dos. Los dos. Curiosamente, con dos muchachos pagando renta, los hospedajes, y siempre el Señor nos suplió. Siempre nos suplió. Yo solamente cobraba 133 pesos cada 15 días que daba en ese empleo. Eso es lo que tenemos. Pero el Señor siempre mandaba gente. Me quiero esto, me quiero aquello, que pagaban la renta, pagaban el agua, la luz, el carro, Todo. el hospedaje de Alejandro y comían. Eso es así. Y Johnny nos dice que ellos cuando llegaron al Señor se quedaron sin trabajo los dos, pero el Señor siempre suplió. Y nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor, ¿verdad? Si nos quedamos sin trabajo, no vamos a vivir como estamos viviendo, tenemos que hacer unos ajustes, porque eso es necesario, ¿verdad? Usted no puede seguir teniendo los mismos gastos, pero el Señor siempre suple. El Señor siempre provee a nuestras necesidades. Así que David llega allí a llevarle alimento a sus hermanos. David conocía los campos porque él era pastor, cuidaba las ovejas, así que caminaba, yo me imagino, por aquellos montes como, fíjate, saltando y yendo como nada, porque conocía, me imagino, todo aquel camino. Y su padre Isaí lo envía a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en la guerra y que le envía esas provisiones, ¿verdad? Alimentos y otras cosas. Cuando David llega allí, se encuentra que está allí Goliat, el hombre grande, allí con su armadura, su lanza, todo lo de un guerrero, pero un guerrero gigante, y desafiando al pueblo de Israel. Y aquel muchachito, jovencito, chiquito, dice, pero ¿qué está pasando? Y rápido podemos ver que David muestra su confianza en Dios. No en su experiencia, ¿verdad? Porque él dice, mira, yo he peleado con osos, con leones para arrebatarle las ovejas y salvarlas. Pero entonces, David, la primera
menosprecio que tiene es de su hermano. Que el hermano dice, pero ¿qué tú te crees? Tú no eres guerrero. Tú eres un muchachito ahí que no tiene la fuerza ni tiene la experiencia para pelear con un gigante. Si aún los guerreros de aquí experimentados, mira, no hacen nada, ¿cómo tú vas a hacer? Y Saúl también le dice, pero bendito este muchacho, ¿cómo es posible? Y entonces, cuando decide que él le dice, pues sí, vamos a dejarte, vete a ver qué hace Saúl. Le trata de poner su armadura, pero Saúl era un hombre ya, ¿verdad? Adulto, grande, apenas. Yo me imagino que David se tambaleó con la armadura. No podía con la armadura de Saúl. Se la quitaron. Y entonces, yo me imagino que David siguió ahí, no, yo puedo, yo voy, yo soy el que voy. Y entonces vuelven y le dicen, pero ¿cómo tú vas? Y le dice, mira, pues si yo estoy experimentado en el campo, yo he peleado con leones, con osos, y yo los sigo hasta que les arrebato la presa, y si no puedo, los llevo hasta que los mato, pero les gano. Y si yo he peleado contra león y contra oso, pues puedo pelear con este gigante. Así que David tuvo que superar todos los comentarios negativos de su hermano, del rey Saúl y de Goliat. Todos lo despreciaron. Dice que Goliat, mire, hasta lo maldijo. Le dijo, yo te voy a echar las presas, te voy a echar la carne a los pejos, a las aves. Vente, acércate que te voy a acabar. Así que todos afirmaban que él no podía vencer a Goliat. Pero ¿dónde estaba la fuerza de David? En el Dios Todopoderoso. El que hace lo imposible posible. Y como dice Johnny, el que no ha perdido una batalla, mi hermano y mi hermana. Y usted pregúntese hoy, ¿dónde está hoy su confianza en medio de las batallas y los desafíos que hoy usted está pasando? Porque todos tenemos desafíos diferentes. Y entonces, en el versículo 45, después que Goliat insulta a David y lo menosprecia, y le dice que se le va a echar su carne a la ave, él le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así que David dice, yo no voy a pelear solo. Yo voy a pelear porque Dios está conmigo. Y Él es el que me da la fuerza. Y Él es el que va a ganar la batalla. Entonces afirma para los que están, ¿verdad? Alrededor dice, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Su batalla y la mía es del Señor. No se ponga los guantes con nadie, ni con su familiar, ni con su esposo, ni con su vecino, ni con el compañero de trabajo, ni con el jefe. Ore al Señor.
ore al Señor y crea en ese Dios todopoderoso que David afirmó aquí. Lo otro que hizo David, ¿qué fue? Usó las herramientas que él era experimentado, las herramientas que él tenía. Su onda, ¿verdad? Que nosotros le decimos tirijala aquí en Puerto Rico, su tirijala. Y una piedrita del campo. En eso él era experimentado. Y iba con la fuerza y el poder de Dios. Y el que lo veía diría, pero este está loco. ¿Cómo? Mire que con una onda, con una piedrita, con este gigante tan grande. Pero dice la historia, ¿verdad? Que cuando David tiró aquella onda, la piedra llegó directo a la frente de Goliat. Entró en su frente y Goliat cayó, mire, estiradito allí frente a todo el mundo. Cuando las cosas están, su batalla está en las manos del Señor, usted puede estar segura que su batalla ya está ganada. Antes de que empiece, está ganada. Pero tenemos que afirmarnos en esa fe, sabiendo que Dios pelea nuestras batallas y que nosotros tenemos que utilizar las armas que tenemos. Nuestras armas espirituales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? Afirmarnos en la palabra, en las promesas del Señor, la fe, la oración, ¿verdad? ¿Qué hacemos regularmente nosotros cuando tenemos una situación de esto? Llamamos, ¿verdad? A nuestros hermanos. Miren, por favor, tengo tal situación, necesitamos que oren. Mi hijo me llamaba y me decía, mami, oren intensivo. Cuando habían de las situaciones de sus amigos, mami, tienes que orar en intensivo, llama a la gente que ora, llama a la gente que ora en intensivo. ¿Por qué? Porque sabía que el poder de la oración, que Dios obra a través de nuestra oración. Entonces nosotros tenemos esas armas y se nos olvidan. Cuando llega esa, se nos olvida. Ponemos, ay Dios mío, no puedo, ay esto, ay, que me llegó la enfermedad, yo soy con la gente, a veces me río porque que tengo que hacerme un estudio. Porque, no sé, apareció algo por ahí que está medio sospechoso. Ay, Dios mío. O si no, ay, que no me tengan que dar ese tratamiento. Usted no sabe cuáles son los planes del Señor. Aquí tenemos ejemplos de vida, milagros que Dios ha hecho, que son milagros vivientes. ¿Verdad? Y siempre lo repetimos, pero es bueno que lo sepan. Lenny es un milagro viviente. Maricel, ¿cómo la vimos? ¿Cómo vimos a estas mujeres, verdad? ¿Cómo fue decayendo con la enfermedad? Pero Dios se glorificó. Nelly, una mujer que lleva tanto tiempo su tratamiento y sigue ahí fiel al Señor. Y tantos otros, ¿verdad? En otras circunstancias que no es enfermedad, que Dios nos ha sostenido. Charlie. Aquí hay mucha, Minerva, Judy, el mismo Juan Carlos, o sea, hay muchos milagros de vida, pero además de la enfermedad, hay otras cosas que Dios ha hecho en nosotros milagrosas. Mire, Dios hace provisión. Dios hace provisión. Cuando usted no tiene nada, $10 son 100 en las manos de Dios. Cuando no hay nada, Dios multiplica. Y cuando usted está, mire, tirado al piso, que usted no tiene ninguna fuerza, ¿qué dice la palabra? Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y eso es algo que yo siempre me he preguntado, porque como yo daba matemática, pues la matemática pues tiene una regla y usted sabe que dice que todo lo que usted multiplica por 0, da 0. Entonces, ¿cómo es que si usted no tiene nada, usted tiene 0 fuerza y Dios les va a multiplicar? Pero Él dice que Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Así que si usted está hoy librando una batalla fuerte,
piense en esa fe de Ruth y en esa fe de Noemí y que nos sirva de ejemplo para seguir confiando en el Señor. Y vamos a estar de pie y vamos a orar. No te oigo. Exacto. Exacto. Mire, mientras estemos vivos, vamos a pasar situaciones. Nos van a presentar situaciones difíciles porque estamos en este mundo pecaminoso. Y aunque somos cristianos arrepentidos, nos llegan lo mismo que a todo el mundo. Así que entre tanto vamos a seguir en la batalla. Por consiguiente, nos toca confiar en el Señor y saber que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que no ha perdido ninguna batalla. Vamos a estar de pie y vamos a orar para terminar dándole gracias al Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios amoroso, misericordioso, un Dios que no nos deja en ningún momento, Señor amado. Mira a cada uno de mis hermanos aquí presentes y que los que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Tú conoces las batallas que están librando cada uno de ellos, Señor amado. Tú nos conoces. Te pedimos, Señor, que en esta mañana salgamos afirmados en la fe en ti. Seguro que nosotros vamos a librar nuestra batalla en nombre del Dios Todopoderoso, en quien está nuestra confianza y nuestra seguridad, Señor amado. Y que tú eres el Dios que va de la mano de nosotros, que nos levanta, que nos ayuda. Señor, ayúdanos a afirmarnos cada día más en la fe, Señor. Y que podamos, Señor, usar esas armas espirituales que tú has provisto a nuestra vida. Que busquemos más de la oración, Señor, que nos afirmemos más en las promesas tuya, Señor, y que podamos seguir confiados y seguros en ti. Gracias por los milagros, por las obras, por la seguridad, por la provisión que tú has dado a cada uno de nosotros, por la fortaleza, por el consuelo, por todo aquello que tú has provisto a nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y continúa en medio del servicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.